21 de abril 2016. Sydney, Australia. Una joven de 25 años camina por un centro comercial. Lleva bolsas de compras. Sonríe. Envía mensajes a sus amigos. Es jueves por la tarde. Un día normal. A las 4:30 toma el tren a casa. Las cámaras de seguridad la capturan en la estación de Campsie. Lleva una blusa gris, pantalones negros, zapatillas blancas. Camina hacia su casa, la casa donde vive hace 5 años, con su tía, su prima y alguien más. Durante la noche envía mensajes, publica en redes sociales, está activa, normal. A medianoche envía su último mensaje. Después de eso, silencio. 48 horas después, un domingo por la mañana, turistas caminan por los acantilados de Snapper Point en la costa. Van a ver el famoso blowhole, un agujero en las rocas donde las olas entran con fuerza. Miran hacia abajo y ven un cuerpo, flotando, boca abajo, desnudo. La policía llega, recupera el cuerpo, cuenta las heridas, más de 40 puñaladas, heridas defensivas en las manos, una herida fatal en la garganta. Durante 3 días, nadie sabe quién es esta mujer, hasta que las pruebas de ADN confirman. Es Michelle Leng, la estudiante desaparecida. Y entonces la investigación toma un giro que nadie esperaba, porque el asesino no era un extraño, no era un ladrón, no era alguien de la calle, era alguien que vivía en la misma casa, alguien que comía en la misma mesa, alguien en quien Michelle confiaba. Y cuando los investigadores encontraron las cámaras ocultas en el baño, cuando revisaron los archivos de video, cuando vieron las fotografías, descubrieron que este no fue un crimen impulsivo. Fue planeado, calculado, filmado. El asesino había estado observando a Michelle durante años, esperando su momento. 48 horas de tortura, 48 horas de agresión sexual, 48 horas de horror absoluto, todo filmado, todo documentado, todo guardado para revivir después. La jueza lo llamó un crimen despreciable de extrema brutalidad y gran maldad. Este es el caso de Michelle Leng, una historia sobre sueños destruidos, sobre confianza traicionada, sobre maldad que vive donde menos lo esperas, una historia donde el monstruo no tocó la puerta, porque el monstruo ya estaba dentro. Michelle Leng nació el 29 de enero de 1991 en Chengdu, provincia de Sichuan, China. Su nombre chino era Meng Mei, significa sueño hermoso. Creció en una familia de clase media. Su padre trabajaba. Su madre, Mei Chang, la cuidaba. Eran una familia pequeña pero unida. 2008. Michelle tiene 17 años. Planea su futuro. Sueña con estudiar en el extranjero. 12 de mayo, 2008. Un terremoto de magnitud 7.9 sacude Sichuan. Más de 69.000 personas mueren. El padre de Michelle está entre ellos. La tragedia cambia todo. Mei Chang queda viuda. Michelle pierde a su padre. Pero la determinación de la familia no muere. Mei Chang toma una decisión. Su hija tendrá la educación que soñaba. Venderá su casa, pedirá préstamos, trabajará sin descanso, porque en la cultura china los padres invierten todo en sus hijos y los hijos cuidan de sus padres en la vejez. Este es el contrato sagrado. 2011. Michelle tiene 20 años. Aborda un avión a Sydney, Australia. Lleva una maleta, un diccionario de inglés y las esperanzas de 2 generaciones. Se inscribe en la Universidad Tecnológica de Sydney, carrera de negocios. El inglés no es su lengua materna. Está sola en un país extraño. Pero Michelle es brillante, trabajadora, determinada. Necesita un lugar donde vivir. La hermana de Mei Chang vive en Sydney. Tiene una hija de edad similar a Michelle, un esposo, una casa en Campsie, suburbio del suroeste de Sydney. La tía ofrece acoger a Michelle. Será como en casa, dicen. Familia cuidando de familia. Michelle acepta. Se muda a la casa en Campsie. Conoce a su prima y conoce al esposo de su tía.
Un hombre de 27 años, trabajador de tecnología, corpulento, callado. Al principio todo parece normal. Michelle tiene su propia habitación, estudia mucho, habla con su madre cada día, publica fotos en Instagram, explora Sydney. 13 de junio 2013. Michelle visita Snapper Point, en la costa central. Es un lugar turístico popular. Acantilados dramáticos. Vistas del océano. Un blowhole donde las olas rompen con fuerza. Michelle toma una fotografía. La publica en Instagram. Es hermoso, piensa. No sabe que este lugar se convertirá en su tumba. 2015. Michelle se gradúa de la Universidad Tecnológica de Sydney, con honores en negocios. Su madre vuela desde China para la ceremonia. Lloran juntas de felicidad. Michelle no se detiene. Se inscribe en un curso de traducción y gestión hotelera. Quiere trabajar en la industria turística. Pero hay algo que Michelle no sabe. Alguien en su casa la observa. Siempre la ha estado observando. No sabemos exactamente cuándo se instalaron las primeras cámaras ocultas, pero sabemos que fue años antes del asesinato. Las cámaras estaban en el baño, escondidas detrás de artículos de tocador, botellas de champú, toallas, lugares donde nadie miraría dos veces. Las cámaras filmaban todo. Michelle duchándose, Michelle vistiéndose, Michelle en sus momentos más privados. Y alguien guardaba todo, archivo tras archivo, video tras video. Pero no se detenía en filmar. A veces, esa persona entraba a la habitación de Michelle mientras dormía. Colocaba la cámara. Lo filmaba todo. En algunas grabaciones preparaba un baño. Llamaba a Michelle. Le decía que el baño estaba listo. Cuando ella entraba, filmaba. Michelle no tenía idea. Vivía su vida. Estudiaba. Salía con amigos. Planeaba su futuro. Y en algún momento, el depredador cruzó otra línea. Le confesó a su esposa que se sentía sexualmente atraído por Michelle, que quería una relación sexual con ella. La esposa lo rechazó, rotundamente. Esto es tu sobrina, esto es mi familia, Number. Pero él no escuchó, porque en su mente, Michelle no era una persona, era un objeto, algo para usar, algo para poseer. Y esperó su oportunidad. 21 de abril 2016. Jueves. Michelle pasa la tarde con amigos en la Universidad Tecnológica de Sydney. Tienen clase. Hablan sobre proyectos. Hacen planes para el fin de semana. Aproximadamente a las 3 de la tarde, va al centro comercial Pitt Street Mall. Tiendas, cafés, multitudes. Las cámaras de seguridad la capturan subiendo escaleras mecánicas en la tienda Mayer. Lleva una blusa gris de manga larga, pantalones negros, zapatillas blancas y negras, bolsas de compras, un jugo para llevar. Se ve feliz, relajada. Se despide de sus amigos en una parada de autobús. Les dice que las verá pronto. Toma el tren desde la estación St. James. 4:30 de la tarde. Michelle llega a la estación de Campsie. Esta es la última vez que alguien la ve en público. Las cámaras de seguridad la capturan saliendo de la estación, caminando hacia su casa. Llega a casa. Su tía está en Wollongong por trabajo. Su prima está fuera. Alguien más está en la casa, solo. Durante la noche del jueves, Michelle continúa enviando mensajes a amigos. Publica en redes sociales. Está activa. Normal. Cerca de medianoche, envía su último mensaje de texto. Después de eso, toda su actividad digital cesa. Abruptamente. Completamente. Para una joven de 25 años en 2016, esto es altamente inusual. Michelle siempre está en contacto, siempre responde mensajes. Pero ahora, silencio. Porque en la madrugada del viernes 22 de abril, alguien entra a su habitación. Lo que sucede después es tan brutal que incluso la jueza, con 30 años de experiencia, lo llamará extrema brutalidad y gran maldad. Alguien entra al dormitorio de Michelle. Ella está durmiendo. La persona lleva cinta adhesiva negra, lleva un paño blanco, lleva un teléfono para filmar, la ata, cinta adhesiva negra alrededor de las muñecas, el paño blanco sobre la boca, la sujeta a la cama. Michelle despierta, ve quién es. En su mente debe haber 1000 preguntas, 1000 terrores.
La persona toma 19 fotografías de su cuerpo desnudo. En las fotos se ve la expresión de Michelle. Los documentos judiciales la describen como terror absoluto, miedo, horror. Y entonces comienza. Violación, filmada. Algunos videos duran una hora entera de tortura filmada. Viernes 22 de abril, día entero. Michelle está atada en su habitación. Su prima llega a casa por la tarde. Está en la planta baja, completamente inconsciente. Arriba, a metros de distancia, Michelle está cautiva, amordazada, aterrorizada. Más violaciones, más filmaciones. Los videos muestran su rostro, muestran su terror, muestran que lucha, que intenta moverse, pero está atada. Sábado 23 de abril. Continúa. Michelle debe estar en agonía física y mental. No hay comida, no hay agua, solo dolor, solo terror. Y en algún momento durante este fin de semana de horror, el atacante toma una decisión. No puede dejarla vivir. Ella lo identificará, lo denunciará. Entonces toma un cuchillo, la apuñala, una vez, 2 veces, 10 veces, 20 veces, más de 40 puñaladas en total. Michelle lucha. Las heridas defensivas en sus manos y brazos lo prueban. Intenta protegerse, intenta sobrevivir. Pero el atacante es más fuerte. La herida final es en la garganta. Profunda. Fatal. Michelle Leng muere en su propia cama, en la casa que debía ser su refugio, a manos de alguien que debía protegerla. Domingo 24 de abril, 2016, aproximadamente 7 de la mañana. Las cámaras de seguridad capturan un vehículo entrando al Parque Nacional Lake Munmora, en la costa central de Nueva Gales del Sur, en el maletero. El cuerpo desnudo de Michelle Leng, envuelto en plástico. El conductor maneja 100 kilómetros desde Campsie hasta Snapper Point. Conoce bien esta área. Conoce los acantilados, los blowholes, los lugares aislados. Llega a Snapper Point. Es temprano. No hay turistas. Saca el cuerpo del maletero, lo lleva al borde del acantilado, lo arroja al blowhole. Toma 7 fotografías del lugar. ¿Por qué? Solo él lo sabe. Después, conduce a casa de sus padres en un pueblo cercano. Actúa normal. En el camino de regreso a Sydney, se detiene en una estación de servicio en Campsie. Las cámaras de seguridad lo capturan comprando bebidas frías. Está tranquilo, relajado. El cuerpo de Michelle todavía está en el maletero. 10:30 de la mañana. Una pareja de turistas camina por los acantilados de Snapper Point. Van a ver el famoso blowhole. Se acercan, miran hacia abajo y ven un cuerpo, flotando, boca abajo, desnudo, múltiples heridas visibles. Llaman a la policía inmediatamente. La policía llega, recupera el cuerpo. Es claramente un asesinato. Más de 40 heridas de puñaladas, heridas defensivas, una herida mortal en la garganta. Pero hay un problema. No hay identificación, sin ropa, sin billetera, sin teléfono, sin nada. ¿Quién es esta mujer? Durante 3 días, el cuerpo permanece sin identificar. La policía trabaja, toma huellas dactilares, muestras de ADN. Crea una imagen generada por computadora del rostro. Miércoles 27 de abril. El detective inspector jefe Gary Jubelin libera la imagen al público. Hace un llamado. Si alguien reconoce a esta mujer, contacte a la policía. Mientras tanto, en Campsie, algo extraño está sucediendo. Lunes 25 de abril, día de Anzac feriado. Alguien acompaña a la tía de Michelle a la estación de policía. Vienen a reportar a Michelle como persona desaparecida. Esta persona dice que no la ha visto en 2 días. Dice que probablemente está con amigas. Michelle es adulta, dice. Probablemente está bien. Pero internamente, los detectives comienzan a sospechar. Michelle es descrita como extremadamente responsable. Habla con su madre cada día. No desaparece sin avisar. Y esta persona parece demasiado tranquila. Viernes 29 de abril. Las pruebas de ADN regresan. Coincidencia positiva. La mujer en el blowhole es Michelle Leng.
Los detectives enfocan su investigación en el hogar de Campsie. Revisan registros telefónicos. La señal de un móvil específico lo coloca en la costa central exactamente cuando el cuerpo fue encontrado. Revisan cámaras de seguridad. Un auto específico entra al Parque Nacional el domingo por la mañana. Se detiene en una estación de servicio con algo en el maletero. Esta persona fue la última en ver a Michelle con vida. Vivía en la misma casa. Tenía acceso completo. Tarde del viernes 29 de abril. La policía ejecuta una orden de registro en la casa de Campsie. Encuentran el dormitorio de Michelle Hay, señales de limpieza reciente. Demasiado limpio. Encuentran un teléfono, lo analizan forenses y encuentran algo más. Cámaras ocultas en el baño, archivos de video, miles de archivos. Un hombre es arrestado en la estación de policía de Campsie. Es acusado de asesinato. Se le niega la fianza. Su nombre, Derek Barrett, 27 años, esposo de la tía de Michelle. El tío político de Michelle. Cuando los investigadores revisan los archivos de video, descubren años de vigilancia y algo más perturbador. 19 fotografías de Michelle atada, amordazada, con expresión de terror absoluto. Principios de junio 2016, la Fiscalía presenta 27 cargos adicionales contra Derek Barrett. El caso ya no es solo asesinato, es un patrón de depredación sexual que duró años. Agosto de 2017, más de un año después del asesinato. Derek Barrett se presenta ante el tribunal, se declara culpable de asesinato y múltiples cargos sexuales. 24 de noviembre 2017, audiencia de sentencia ante la jueza Helen Wilson. Barrett testifica. Su defensa: las drogas lo hicieron hacerlo. Afirma estar en una juerga de metanfetamina. Dice tener solo destellos de memoria. Una discusión. Su rostro en el espejo. Sangre en el lavabo. Nada más. La psiquiatra forense es llamada. Su evaluación es devastadora. Barrett fingió amnesia, minimizó sus acciones, exageró su uso de drogas, mostró falta de arrepentimiento genuino. Diagnóstico: trastorno voyeurista, trastorno de sadismo sexual. La jueza Wilson no se deja engañar. Dice algo memorable. En mis 30 años como abogada criminal no he visto un adicto a la metanfetamina obeso. Barrett había aumentado de peso durante el periodo que afirmaba ser adicto grave. 15 de diciembre 2017. Día de la sentencia. La jueza Helen Wilson lee sus palabras. Este fue un crimen despreciable de extrema brutalidad y gran maldad. Fue un acto depravado y sádico cometido por un hombre en posición de confianza hacia la señora Leng, y en un lugar que debería haber sido de seguridad y refugio para ella. Michelle debe haber estado sufriendo un gran dolor y miedo mientras yacía humillantemente expuesta. Derek Barrett mostró una falta de respeto total por la dignidad humana de la señora Leng. La trató como un objeto para su gratificación sexual. Sentencia: 46 años de prisión. Periodo de no libertad condicional de 34 años y 6 meses. Barrett será elegible para libertad condicional en 2052. Tendrá 66 años. Noviembre de 2019. 3 años después de la sentencia. Una mujer anciana con demencia en Strathfield es encontrada sosteniendo un dispositivo USB. Su hija lo entrega a la policía. Los investigadores abren el archivo. 9 archivos de video, algunos de más de 1 hora, 13 archivos de fotografías. Los videos muestran todo. Barrett entrando al dormitorio, atando, amordazando, violando repetidamente. Esta es la evidencia que faltaba en el juicio original. Pero hay un misterio. ¿Cómo terminó una mujer anciana con demencia sosteniendo este USB? Barrett no da explicación. La conexión nunca se aclara. Marzo de 2021. Barrett es llevado nuevamente ante el tribunal. 9 cargos adicionales. La jueza Wilson, frustrada, lee: si esta evidencia hubiera sido presentada en el momento de la sentencia inicial, se habría impuesto una cadena perpetua. Esa sentencia no puede imponerse ahora. 20 años adicionales a cumplirse concurrentemente.
El periodo de no libertad condicional aumenta de 34 años a 36 años y medio. La jueza Wilson hace una declaración final. Con demasiada frecuencia, los hombres tratan a las mujeres como nada más que un objeto para ser usado para gratificación sexual, sin tener en cuenta los derechos de las mujeres a la integridad personal y la elección. 6 de mayo 2016. 2 semanas después del asesinato. Mei Chang vuela desde Chengdu a Sydney. Viene a identificar un cuerpo. En una conferencia de prensa, da un testimonio desgarrador. Ni siquiera hoy podemos aceptar el hecho de que ella nos ha dejado. Nunca podrás imaginar cuán doloroso es para mí. Vendí mi casa, pedí préstamos, trabajé años, todo para darle educación a mi hija. Ahora que esta niña se ha ido, mi vida entera está destrozada. Cuando termina, se inclina ante las cámaras. Luego cae en su silla, llorando. 12 de junio 2016. Michelle Leng es enterrada en Chengdu, junto a su padre, que murió en el terremoto de 2008. Mei Chang está sola, sin esposo, sin hija, sin futuro.